cuñada me odiaba durante años y luego tuvo un aborto espontáneo trágico, así que la recibimos de nuevo, pero empezó a decirle a mi hijo que ella era su verdadera madre. Mi esposo David y yo hemos estado casados durante los últimos 8 años. Tenemos un hijo llamado Tom, que actualmente tiene 4 años y es un niño muy juguetón con una imaginación hiperactiva. Tom siempre ha estado cerca de mí y es un poco mamá en el buen sentido, lo cual no me molesta en absoluto, ya que sé que tan pronto como se convierta en adolescente, tendrá sus propios intereses y puede que no quiera pasar tanto tiempo conmigo. David y yo somos excelentes compañeros, y a lo largo de los años, hemos perfeccionado nuestra rutina y el cuidado de la casa, Tom, así como nuestras propias carreras satisfactorias. Honestamente, esta armonía entre nosotros ha sido posible porque pensaba que tenía un esposo muy respetuoso y comunicativo como David, así que te imaginarías que no tengo nada de qué quejarme en Reddit, ¿verdad? Bueno, estoy haciendo esta publicación hoy sobre la hermana de mi esposo, Katy. Ahora no quiero empezar mostrando mi sesgo hacia ella, pero digamos que Katy es extremadamente difícil de tratar. Siempre ha sido muy fría conmigo desde el principio y este comportamiento ha permanecido igual, a pesar de que David y yo llevamos casados mucho tiempo. Recuerdo que al principio de nuestra relación, David me dijo que sus padres aprobarían fácilmente mi relación, pero que su hermana Katy definitivamente me pondría a prueba porque siempre ha sido muy protectora con él. Resulta que tenía razón. La primera noche que nos conocimos, me hizo un montón de preguntas sobre mi familia, mi infancia y mis hermanos. No importa cómo respondiera, parecía poco impresionada y mantuvo la nariz en alto todo el tiempo. También mencionaba aleatoriamente las exnovias de David en medio de nuestra conversación y las comparaba conmigo como si fuera lo más normal del mundo. En un momento durante la cena, invitó a David a unirse a ella y a sus amigas para un viaje de chicas, diciendo que necesitaba despejarse antes de comprometerse con alguien. Esta declaración me inquietó mucho y me molestó visiblemente, lo cual David notó y le dijo a su hermana que se calmara lo más educadamente posible. Ahora, esto es algo que a veces me ha molestado de mi esposo. Aunque él defiende a su hermana, no es muy firme con sus límites debido a su afecto hacia ella. Supongo que esto hace que ella asuma que puede seguir presionando, todo porque es la hermana mayor, y según ella, solo ella tiene el mejor interés en él. Desde esa primera cena, estaba convencida de que Katy y yo no nos llevábamos bien. Me dolió un poco, pero no iba a esforzarme por convencer a alguien de que me amara y aceptara si ya tenía su opinión formada. A pesar de este incidente, siempre fui educada con ella cada vez que nos encontrábamos, pero ella nunca me lo ponía fácil. Un incidente en particular que me viene a la mente de inmediato es la fiesta de aniversario de los abuelos de David. Habían invitado a toda la familia y yo fui invitada como acompañante de David, ya que llevábamos un año saliendo. Durante la fiesta, los miembros de la familia se acercaban a mí para iniciar una conversación, y sinceramente, me encantaba lo relajada y amigable que era su familia. La única persona que no me dirigió la palabra ni siquiera me saludó fue Katy. Lo noté y me mantuve lo más lejos posible de ella. En un momento, sus abuelos pidieron a todos que se agruparan para tomar una foto grupal. Al reunirnos, Katy me señaló en voz alta y me pidió que saliera de la foto. David la miró con las cejas levantadas mientras Katy seguía diciendo que tal vez él rompería conmigo en el futuro y que no quería que una de las novias tontas de su hermano formara parte de esta foto. Mi rostro se puso rojo de vergüenza mientras todos se sentían incómodos. David intentó discutir, pero Katy seguía hablando por encima de él, diciendo que yo era solo una extraña y que ni siquiera debería haber asistido a este evento en primer lugar. Ya había escuchado suficiente y me sentí completamente humillada. David había asistido a muchas de las funciones familiares de mi familia y ninguno de mis familiares había tratado a David de esta manera. Me excusé y volví a la casa para buscar las llaves de mi auto. No tenía intención de pasar un minuto más con esa mujer. David y sus padres vinieron corriendo detrás de mí tratando de disculparse. Su madre intentó convencerme de que volviera con ellos, pero el momento ya estaba arruinado. Podía escuchar a los abuelos de David reprender a Katy en voz alta y me sentía aún más culpable por arruinar el día de todos. Me fui de inmediato y esa noche incluso contemplé romper con David, ya que sabía que no podría manejar a alguien como su hermana. Sin embargo, resultó que David vino a mi casa con flores y pasteles para disculparse. Me dijo cómo todos le habían recriminado a Katy por ser grosera conmigo y que él había amenazado con cortar todo vínculo con ella, lo que aparentemente la había hecho llorar. Me dijo que estaba harto de las payasadas de su hermana y que no quería tener nada que ver con ella. Hablamos mucho, pero me sentí reconfortada al saber que él se había defendido. En los días siguientes, David cumplió su palabra. Dejamos de encontrarnos con Katy por completo y él dejó de contestar sus llamadas.
A veces ella aparecía en su casa sin previo aviso, así que cambió todas sus cerraduras y pidió a sus padres que hablaran con ella para que respetara su espacio privado. Sus padres apoyaron su decisión, por lo que Katy no tuvo más remedio que aceptar el hecho de que su hermano no quería tener nada que ver con ella. Pensamos que esto la haría reflexionar y arrepentirse de la forma en que me trató, pero, como resultó, tuvo el efecto contrario. Comenzó a llamarme y enviarme mensajes de texto amenazantes, culpándome de todo. El colmo fue cuando apareció en mi trabajo una tarde exigiendo verme. Afortunadamente, mi gerente intervino y la echó, pero yo estaba realmente alterada. Le dije a David que en este punto no tenía otra opción más que romper con él para alejarme de su hermana loca, presentar una demanda contra ella y llevarla a juicio por acoso. David comenzó a llorar al escuchar esto, rogándome que no hubiera razón para romper y suplicándome que le diera una oportunidad para resolverlo. Luego convenció a sus padres para que organizaran una reunión entre él y Katy en su casa, donde finalmente tuvieron su última conversación. Sus padres sabían lo que ella me había estado haciendo y le dejaron muy claro que no querían tener nada que ver con ella tampoco. David y sus padres advirtieron a Katy que su comportamiento era prácticamente una locura y que si continuaba, ellos apoyarían mi decisión de llevarla a juicio. No sé cómo, pero Katy finalmente se derrumbó y admitió que necesitaba ayuda. Se abrió con ellos sobre cómo se estaba hundiendo y no sabía cómo detenerse. También reveló a todos que había perdido su trabajo y había estado desempleada durante los últimos meses, lo que había agravado su mala salud mental. Afortunadamente para ella, los padres de David intervinieron y la admitieron en un hospital psiquiátrico de inmediato, donde podría ser monitoreada de cerca. David reiteró su deseo de no mantenerse en contacto con ella, lo que Katy finalmente aceptó. Ella me envió un mensaje de disculpas que, en mi opinión, parecía un poco sincero, pero por su bien esperaba que se recuperara. Cuando David y yo finalmente nos casamos, decidimos no invitar a Katy, a pesar de que eventualmente había sido dada de alta y parecía estar bien en su vida. No quería tener nada que ver con ella y todos respetaron mi deseo. Ella me envió flores felicitándome por mi día feliz, lo cual aprecié mucho. Justo después de casarnos y regresar de nuestra luna de miel, Katy anunció que se iba a casar. Todos se sorprendieron, ya que nadie sabía siquiera que estaba saliendo con alguien en ese momento, pero estábamos contentos por ella al mismo tiempo hasta que supimos que estaba saliendo con un tipo que había conocido durante su tiempo en el hospital psiquiátrico. Ahora, para darles todo el contexto, este tipo, James, era esquizofrénico y alcohólico, y tenía tendencias violentas según sus médicos. Comprensiblemente, los padres de David y Katy estaban un poco preocupados cuando descubrieron que Katy había anunciado que su matrimonio tendría lugar el mes siguiente y que solo quería que David estuviera allí y no yo. Lo esperaba un poco y me alivió que no me hubiera invitado, ya que me ahorró el tiempo de tener que inventar una excusa para no asistir. Sin embargo, mi esposo se sintió ofendido de que su hermana solo lo hubiera invitado a él y no a mí, así que él tampoco asistió a la boda. Aquellos que sí asistieron a la boda más tarde nos contaron lo que fue una pesadilla. Resulta que Katy y James estaban completamente borrachos durante la ceremonia y ni siquiera pudieron repetir adecuadamente las palabras del sacerdote. Durante la recepción, James siguió bebiendo y se emborrachó tanto que comenzó a rasgarse la camisa y los pantalones mientras todos lo miraban horrorizados. Siendo esquizofrénico, James no soportó las miradas y atacó a un camarero en el evento, que era un inocente espectador, gritando que el camarero parecía sospechoso y estaba escondiendo algo. La familia de James eventualmente lo calmó y convenció al camarero para que no presentara cargos contra James, pagándole para que no lo hiciera. Sin embargo, este incidente, comprensiblemente, dejó una marca en todos y todos estábamos bastante preocupados por la seguridad de Katy. Si James podía atacar a un extraño al azar, ¿cuál era la garantía de que no la atacaría a ella? David y sus padres intentaron hablar con Katy sobre el extraño comportamiento de su esposo, pero Katy parecía convencida de que podía cambiarlo y hacerlo mejorar, sin importar cuántas veces sus padres intentaron advertirle sobre las señales de alerta. Ella parecía convencida de que James nunca le haría daño de ninguna manera. Ojalá pudiera decir que ella tenía razón, pero como ya pueden imaginar, James la trató exactamente como todos la advertimos durante los años. David y sus padres intentaron mantenerse en contacto con Katy, pero James cortaba intencionalmente cualquier comunicación con nosotros y le impedía de hablar con cualquiera. No pudimos presentar una demanda contra él porque Katy se negaba a aceptar cualquier ayuda. En 2 ocasiones supimos que la policía había sido llamada a su casa porque los vecinos podían escuchar que discutían y se volvían físicamente violentos. A pesar de todo, Katy nunca cedió y parecía convencida de que él era el indicado para ella. Hace 4 años, me quedé embarazada de Tom. Todos estaban muy felices por mí. Para mi baby shower, quería que Katy formara parte de la celebración, así que le enviamos una invitación.
Nunca recibimos respuesta de su parte, lo cual nos preocupó, así que David decidió ir a su casa para verificar cómo estaba. Resulta que James la había aislado completamente de cualquier comunicación con nosotros y había tirado nuestra invitación para que ella ni siquiera se enterara. No sé exactamente lo que pasó, pero David, comprensiblemente, se enojó, así que él y James intercambiaron algunas palabras acaloradas que no llevaron a ninguna parte porque Katy no sentía que lo que hacía su esposo estaba mal de ninguna manera. Frustrado, David se fue, y esa fue la última vez que supimos algo de ella. Nunca la volvimos a contactar, ni siquiera cuando nació Tom. Sus padres también dejaron de hacer esfuerzos por convencerla, y todos solo rezamos para que ella estuviera bien. Estos últimos años, después de que nació Tom, han sido totalmente pacíficos y llenos de amor. David y yo nunca hemos tenido problemas importantes desde el principio, y ahora hemos alcanzado una maravillosa comprensión y ritmo en nuestro matrimonio. Tom es un niño muy curioso y nos mantiene ocupados con sus travesuras. Los padres de David nos visitan cada fin de semana para poder cuidar a Tom durante unas horas mientras David y yo tenemos nuestra noche de cita semanal. Nos da un poco de tiempo libre mientras los abuelos pasan tiempo de calidad con Tom. Todo parecía ir bien hasta hace 8 meses, cuando Katy apareció en nuestra puerta, toda sucia y desaliñada. Sus pies estaban sucios y no llevaba zapatos. La dejamos entrar de inmediato y yo me apresuré a traerle una manta, ya que parecía estar temblando. No la habíamos visto durante años en ese momento, así que no sabíamos qué decir. David seguía acariciándole el cabello y preguntándole si estaba bien. Katy parecía entumecida y miraba al vacío. Finalmente nos reveló que había tenido un aborto espontáneo. Nos sentamos en shock mientras ella contaba cómo se había embarazado hace un mes y pensaba que James estaría feliz por ella. Al principio lo estuvo, pero con el tiempo se volvió cada vez más sospechoso de que el bebé la alejaría de él y que ella no lo amaría de la misma manera. Discutían mucho y él amenazaba con mezclar veneno para ratas en su comida para hacerla perder al niño. Katy nos dijo que se despertó ese día sintiéndose incómoda, y al ir al médico, descubrió que había perdido a su hijo. Ella se sentía tan enferma y entumecida que no podía subirse al auto y conducir de vuelta a casa, así que decidió simplemente caminar. De alguna manera, su cerebro la llevó hasta nuestra casa, pero supongo que debió haber caminado al menos 20 cuadras o más descalza. No recordaba por qué no tenía zapatos. Me dio mucha pena por ella y la abracé de inmediato. Ella tardó un momento en registrar el abrazo, pero cuando lo hizo, me abrazó de vuelta. Nos quedamos allí durante 5 minutos enteros mientras Katy lloraba lentamente en mis brazos. Supimos en ese momento que esa era su manera de pedir ayuda. David parecía dispuesto a enfrentar a James directamente, pero lo persuadí para que llamara a la policía y notificara a sus padres, quienes estarían mejor equipados para manejar la situación. Sus padres estaban increíblemente agradecidos de tener a su hija de vuelta y le aseguraron que la apoyarían sin importar qué. Cuando la policía tomó su declaración, se sorprendieron tanto como nosotros por los múltiples abusos que Katy había soportado en su matrimonio hasta ese momento. James fue arrestado de inmediato a pesar de sus protestas y amenazas. Él seguía negando hasta el final que tuviera algo que ver con el aborto espontáneo de Katy, pero, según el informe médico de Katy, ella había sido envenenada por él, lo que llevó a la pérdida de su bebé. A grandes rasgos, debido a los problemas mentales de James y su incapacidad para ser juzgado, el juez lo sentenció a un centro psiquiátrico para tratamiento indefinidamente. Esta decisión fue obviamente frustrante, pero también estábamos agradecidos de tener a Katy de vuelta, sana y salva. Tengo que aclarar que todos mis sentimientos previos de animosidad hacia ella habían desaparecido en este punto. Como mujer, me sentía mal por ella y solo quería olvidar nuestro pasado para seguir adelante. Deseaba nada más que ver a Katy sanar después de todo este ordeal. Ella también parecía tranquila a mi alrededor y ya no era desagradable. Cuando sentimos que estaba lista, le presentamos a Tom, ya que pensamos que esto podría ayudarla a recuperarse más rápido. Se acercó extremadamente a Tom en poco tiempo, lo cual no nos molestaba realmente. Supongo que esta debería haber sido mi primera señal de alerta. Con el tiempo, ella encontraba maneras de pasar cada vez más tiempo con mi hijo al aparecer inesperadamente en nuestra casa sin avisar antes. Ella se estaba quedando con sus padres y los de David, así que podía fácilmente conducir hasta nuestra casa. Insistía en darle baños a Tom o leerle cuentos antes de dormir, lo cual al principio parecía un gesto amable. Sin embargo, su presencia creciente empezó a sentirse un poco rara. Llegó a un punto en el que Katy venía casi todos los días sin avisar y siempre encontraba una razón para quedarse más tiempo del necesario. Traía juguetes y regalos para Tom, siempre buscando involucrarse en sus rutinas diarias. También comentaba de manera extraña sobre su ropa o su peinado, diciéndome cómo Tom se vería mejor de esta manera o aquella, lo cual me molestaba un poco.
Aunque apreciaba sus esfuerzos por vincularse con él, comenzó a parecer que ella estaba volviendo lentamente a sus viejas maneras de menospreciarme. Sin embargo, esta vez, en lugar de su hermano, se trataba de mi hijo, y mi instinto de madre se activó. Hablé con David, quien me aseguró que tal vez solo estaba sobrepensando y que su hermana solo estaba tratando de lidiar con su dolor. Me recordó que ella había perdido a su hijo, lo que me hizo sentir culpable, así que decidí dejarle estar. Si cuidar de mi hijo la hacía feliz por unos minutos, entonces, ¿cuál era el daño, verdad? A medida que pasaban los días, intenté adaptarme a su presencia constante en nuestra casa. Ella empezó a cuidar a Tom todos los días cuando estábamos en el trabajo e incluso lo llevaba a jugar al parque por la tarde. A veces, cuando regresaba a casa, notaba que mi hijo ya no mostraba el mismo entusiasmo por mí como solía hacerlo. Ya no corría a saludarme y me miraba curiosamente después de que Katy se iba. Intentaba hablar con Tom sobre el día y si tenía problemas con Katy, pero él no participaba mucho en la conversación. Mi hijo, que siempre estaba alegre conmigo, parecía triste y menos entusiasta como su madre. Me preocupaba mucho el cambio en el comportamiento de mi hijo, pero siempre que intentaba hablar con mi esposo sobre ello, él me decía amablemente que estaba pensando demasiado en cosas triviales. David intentaba asegurarme que todo estaba en mi cabeza y que Tom solo estaba creciendo. Sin embargo, la sensación persistente en mi mente seguía molestándome, así que hablé con una de mis compañeras de trabajo, quien me dio la brillante idea de comprar cámaras de niñera en Amazon e instalarlas en la habitación de mi hijo y en nuestra sala para vigilar a Tom. Fue una idea ingeniosa y compré 2 cámaras de inmediato. Nunca le conté a David sobre esto, ya que no quería que él desestimara mis sentimientos una vez más. Ayer volví a casa, y después de que Tom se fue a la cama, decidí revisar las cámaras de niñera que había instalado. David estaba viendo televisión abajo, así que me senté en mi estudio para ver el video que también tenía audio. Al principio, solo era Katy cuidando de Tom y jugando con él. Ella parecía muy buena con los niños. Sin embargo, imaginen mi sorpresa cuando vi a Katy sacar un libro de su bolso, algo que no había notado antes. Generalmente, tenemos libros apropiados para la edad de nuestro hijo en su habitación, pero este libro era diferente. Ella le leyó el libro a Tom antes de su siesta por la tarde. Mientras le escuchaba leer la historia, me di cuenta de que se trataba sobre la adopción y cómo una madre a veces entrega a su hijo a otra madre para que lo cuide. A medida que Katy seguía leyendo la historia a mi hijo, añadía como esta era la razón por la que ella había dejado a Tom bajo mi cuidado hace años, porque no estaba lista en ese entonces. Mis ojos se abrieron de horror cuando continuó diciéndole a mi hijo que, pase lo que pase, ella siempre sería su verdadera madre y que nadie podría amarlo más que ella. Besó su frente y lo dejó para que tomara su siesta. Mi mano temblaba de ira mientras finalmente entendía la basura que le había estado metiendo a mi hijo durante Dios sabe cuánto tiempo, lo que claramente había hecho que mi hijo se comportara de manera extraña conmigo. Este pobre niño debía sentirse terriblemente confundido y no sabía qué creer. Estaba lista para bajar corriendo y pedirle a mi esposo que nunca dejara entrar a su hermana en nuestra casa nuevamente, pero algo me detuvo. En lugar de eso, decidí tomarme el día libre para poder pasar un tiempo a solas con mi hijo y averiguar exactamente qué le había estado diciendo Katy para lavarle el cerebro. Cuando le dije a Katy hoy que no tenía que venir a cuidar al niño, se puso nerviosa insistiendo que le encantaba pasar tiempo con mi hijo, pero le dije firmemente que se alejara y que quería pasar el día con mi hijo. David me preguntó si me sentía bien y le aseguré que todo estaba bien, pero que solo necesitaba un descanso. Más tarde llevé a mi hijo a su parque favorito para que pudiéramos jugar todo el día. Comimos pizzas y pasamos todo el día riendo y divirtiéndonos antes de sacar a colación la conversación que quería tener. Quería que mi hijo se sintiera seguro a mi alrededor cuando empezara a preguntarle sobre lo que él y su tía habían estado hablando. Se puso un poco callado. Le prometí a Tom que no estaba en problemas de ninguna manera y que solo quería que supiera que podía hablar conmigo de cualquier cosa. Fue entonces cuando mi hijo dijo la verdad. Me contó cómo Katy había estado tratando de convencerlo durante semanas de que ella era su verdadera madre, aunque él no lo creía del todo. También le decía cómo yo eventualmente lo dejaría porque solo las madres verdaderas aman a sus hijos. Debido a su insistencia, tenía miedo de preguntarme al respecto por si realmente lo echaba. Me dijo que me amaba y que no quería irse a vivir con Katy. Al escuchar esas palabras, mi corazón se rompió por él al mirar su cara llorosa. Se veía tan pequeño y vulnerable, en marcado contraste con el niño alegre y juguetón que conocía tan bien. Me arrodillé a su nivel, tomé sus manos con suavidad y le aseguré que todo iba a estar bien. Pasaríamos por esto juntos, sin importar qué. Lo abracé fuertemente sintiendo el peso de sus miedos y dolor. Me sentí como una fracasada por no haber protegido a mi hijo de esta loca.
Le aseguré que no tenía nada de qué preocuparse y que David y yo nos encargaríamos de esto. Sin embargo, mi hijo me informó que David ya sabía todo esto. Le pregunté a qué se refería y me dijo, le pregunté a papi y él lo sabe, pero me dijo que no te dijera nada. La sangre se me heló al darme cuenta de que mi esposo, a pesar de saber lo que su hermana estaba haciendo, había elegido protegerla a ella en lugar de a nuestro hijo. Ya sabía todo. No podía dejar a mi hijo cerca de estas personas. No quería que mi hijo estuviera confundido y asustado acerca de su propia madre. Yo era su madre y era mi trabajo protegerlo de esto. Rápidamente conduje a casa y empacamos nuestras maletas. Les dije a mis padres que iríamos a su casa y que, si David preguntaba, les diríamos que los extrañaba y quería pasar tiempo con ellos. Afortunadamente, mis padres son muy comprensivos, así que no dudaron en decir que sí. Mientras escribo esto, ya hablé con mis padres sobre todo y están tan sorprendidos como yo por lo que Katy le ha estado diciendo a mi hijo. David me llamó cuando debió haber llegado a casa y encontrado la casa vacía, pero traté de sonar lo más normal posible, diciéndole que necesitaba un descanso de nuestra casa y mi trabajo. Sonaba un poco sospechoso, pero le aseguré que me quedaría con mis padres solo unos días. Rara vez peleamos, así que supongo que no pensó mucho al respecto, aunque mi comportamiento debió parecerle extraño. Estoy tan conflictuada ahora mismo. No tengo idea de qué hacer. ¿Cómo debería confrontar esta situación? ¿Está mal que me distancie de mi hijo y de la loca hermana de mi esposo? Actualización 1. Wow, me desperté con casi 600 comentarios en mi publicación. No puedo creer que tantas personas usen Reddit y hayan visto mi publicación. Usé nombres falsos en mi historia, así que espero que ninguno de los familiares de David descubra que se trata de él. También, para aquellos que me están criticando en los comentarios por no haber hablado primero con mi esposo, les aseguro que definitivamente lo hubiera hecho si mi hijo no me hubiera contado que había intentado hablar con David sobre esto cuando se enteró. Llámenlo instinto maternal, pero el hecho de que mi esposo supiera durante semanas sobre el comportamiento extraño de mi hijo conmigo y aún así me manipulaba continuamente demuestra que una confrontación con él no habría llevado a nada constructivo. Además, quise sacar a mi hijo de inmediato de esa situación, y ahora está mucho más seguro con mis padres. Ningún psicópata puede seguir alimentándole mentiras, y eso es lo que importa. Katy ha intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, enviándome múltiples mensajes insistiendo en que necesita ver a mi hijo y cuánto lo extraña. Planeo ponerle fin a esto de una vez por todas en la próxima reunión familiar en casa de los padres de David este fin de semana. Esta reunión ha sido planeada por mí con semanas de anticipación, ya que los abuelos de David están de visita, y pensé que podríamos pasar un tiempo de calidad juntos. Sin embargo, a la luz de los eventos recientes, planeo usar esta oportunidad para decir mi verdad y asegurarme de que Katy no se acerque nunca más a mi hijo. Actualización 2. Estoy de vuelta con una actualización. Finalmente confronté a David como estaba planeado durante la reunión familiar. Estaba muy nerviosa antes de ir, pero decidí llevar la grabación de la cámara de seguridad para tener pruebas legítimas que mostrar a todos sin entrar en demasiados detalles y yendo directamente al grano. Llamé a Katy frente a todos durante el almuerzo. Ella parecía alterada y trató de reírse como si no fuera gran cosa. Luego le mostré la grabación de la cámara y le conté cómo había grabado lo que le dijo a mi hijo. Vi cómo el color se le escapó del rostro cuando envié el video al chat grupal familiar para que todos pudieran ver de qué estaba hablando. Los padres de Katy estaban horrorizados al ver cómo ella intentaba convencer a mi hijo de que ella era su verdadera mamá. Después de esto, confronté a David y le dije cómo había fallado en proteger a nuestro hijo. Mi esposo se veía realmente culpable, pero intentó justificar diciendo que no pensó mucho en ello y pensó que esto ayudaría a su hermana a superar su dolor. Se sintió dividido entre apoyar la recuperación de su hermana y decirme la verdad, pero al final eligió guardar silencio. Le informé que, debido a sus acciones, ya no confiaba en él y no podía permitir que mi hijo estuviera cerca de él o de su familia nunca más. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi esposo romperse en llanto, pero no cedí en mi decisión. Le informé que no podía permitir que mi hijo creciera en una familia en la que su padre se negaba a defenderlo solo para proteger a su hermana mentalmente enferma. David y los padres y abuelos de Katy se disculparon conmigo y me aseguraron que se asegurarían de que Katy no se acercara nunca más a nuestro hijo. Katy se veía completamente humillada, pero ni siquiera tuvo la vergüenza de pedir disculpas. David siguió justificando sus acciones, pero no le presté atención. Me fui poco después de esta confrontación, ya que mi trabajo aquí había terminado y no quería tener nada que ver con ninguno de ellos nunca más. Actualización 3. Veo que algunos de ustedes están confundidos con mi decisión, así que solo quería aclarar. Sí, planeo divorciarme de mi esposo.
Sé que muchos de ustedes querían que le diera una segunda oportunidad a mi esposo, ya que esto no fue completamente culpa suya, y estoy de acuerdo en que David es un buen hombre. Sin embargo, un buen hombre no lo convierte automáticamente en un buen padre. Solo porque él y yo nunca hayamos tenido problemas no significa que haya sido un buen padre para Cham. Debería haber abordado esto desde el principio cuando nuestro hijo se acercó a él con dudas, en lugar de pasar semanas tratando de encubrirlo y manipularme. Tanto yo como mi hijo ya no podemos confiar en él. Recibí a Katy de nuevo en mi vida con los brazos abiertos después de lo que pasó, porque como mujer, sentí lástima por ella. Pero al final, demostró exactamente por qué nunca me cayó bien en primer lugar. Entiendo que el abuso por el que pasó Katy fue extremadamente traumático para ella, pero eso no significa que nuestro hijo tenga que pagar por ello. Era una mujer adulta que claramente tenía problemas mentales desde el principio, pero pensamos que se había recuperado. Lo que realmente me sorprendió fue el hecho de que mi esposo eligiera su bienestar mental sobre el de nuestro hijo, lo que demuestra por qué nunca debería estar cerca de Cham. Siempre fue un esposo muy comprensivo y pensé que podía confiar en él, pero desde lo que pasó con Katy, claramente quería protegerla más que a nosotros. Prometo que a partir de ahora protegeré a mi hijo sin importar lo que pase. Estoy segura de que puedo obtener la custodia total de mi hijo si expongo la historia familiar durante la batalla por la custodia. ¿Cuándo es un momento en el que has estado en lágrimas y te sentiste completamente inmune? Mi esposa de 10 años me engañó por una razón tan ridícula que genuinamente no podía creer lo que escuchaba. Mi esposa salió con amigas como de costumbre la noche anterior. Normalmente volvía alrededor de las 2 a.m., así que me quedé despierto esperando. Las horas pasaban sin noticias de ella, y para las 4 a.m., su teléfono iba directo al buzón de voz. Estaba enfermo de preocupación, pero finalmente ella tambaleó por la puerta a las 6:47 a.m. Entró con un vestido ajustado y mallas de malla, nunca había visto el maquillaje esparcido por su cara. Un alivio me invadió por medio segundo antes de que viera su estado desaliñado. Mi corazón se hundió. ¿Te asaltaron? Ella sacudió la cabeza. No sabía si sentirme aliviado o más preocupado. Entonces, ¿dónde estuviste? Ella se encogió de hombros, evitando mis ojos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? La verdad me golpeó como un tren de carga, me engañó. ¿Quién fue? Un tipo del club. Lo siento, dijo ella, bostezando y comenzando a llorar en su estado borracho. Estoy cansada. No peleemos ahora. Se deslizó hacia la cama sin decir otra palabra. Atónito por el shock, la vi quedarse dormida en la cama. Mi mente corría, las preguntas se acumulaban y no estaba seguro de si quería respuestas. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Fue esta la primera vez? Supe entonces que este matrimonio había terminado, pero antes de irme, necesitaba la verdad. Empaqué una maleta mientras las preguntas pasaban por mi mente en repetición. Cuando ella despertó, con los ojos vidriosos, ya estaba listo. Ella comenzó a llorar al ver las maletas empaquetadas. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Podemos solucionarlo juntos, lo prometo. Sacudí la cabeza. ¿La verdad ahora o se acabó? Ella tomó una respiración temblorosa. Solo fue un error de una sola vez. Nunca quise lastimarte. No me mientas otra vez, ¿cuánto tiempo? Las lágrimas llegaron más rápido. Unas pocas veces a lo largo de los años, pero solo fue algo sin sentido. Lo prometo. Sin sentido para ella tal vez, pero había destrozado mi mundo sin pensarlo 2 veces. ¿Usaste protección? Ella asintió de manera poco convincente. ¿También engañan tus amigos? Algunos sí, se negó a decir cuáles. Prometí enviar un mensaje a cada pareja de sus amigos como advertencia. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué hiciste esto? Me preparé. Necesitaba variedad. Me quedé sin palabras. Lo hizo por diversión, por emociones, no porque me faltara algo, simplemente porque le apetecía. Su tono frío y distante me heló hasta los huesos. Sus cambios bruscos eran inquietantes. La mujer que amaba había desaparecido, reemplazada por esta persona irreconocible que me traicionó sin un atisbo de culpa. Ya había tenido suficiente. No reaccioné. Simplemente llamé a su madre y le conté todo antes de agarrar el resto de mis cosas y salir en mi coche. Ignoré 100 mensajes que iban desde insultos hasta ruegos y fotos aleatorias de nosotros. Cancelé cuentas, cambié contraseñas y encontré un lugar donde alojarme. Me alejé con disgusto, pero perturbado por sus extraños cambios de comportamiento. La vida que conocía se había ido, pero su comportamiento inusual persistía en mi mente. ¿Por qué pasaba de lágrimas incontrolables a respuestas frías como el hielo? Pasaron unas semanas antes de hablar con su familia. Su madre estaba angustiada, culpándose a sí misma por no haber visto las señales.
Aparentemente, mi ex había luchado con problemas mentales durante años, escondiendo sus síntomas por miedo y vergüenza. Sus acciones erráticas empezaron a tener un horrible sentido. Su familia me rogó que regresara, asegurando que ella recibiría ayuda, pero el daño ya estaba hecho. Mi corazón se había endurecido, incapaz de olvidar su crueldad en esos momentos finales. Supe que la mujer que amaba estaba enterrada profundamente dentro de sí misma y que yo no era rival para el demonio que enfrentaba.